El orgullo, la falta de humildad, la soberbia, la altanería, la arrogancia. Vamos en esta noche a hablar acerca de este pecado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A través de la historia de la Iglesia cristiana, muchos teólogos han tratado de clasificar a 7 pecados como mortales. Otros le llaman los 7 pecados cardinales, y otros más les llaman los 7 pecados capitales. Estos 7 pecados, que han sido escogidos a través de toda la historia, repito, han sido escogidos por los teólogos por el gran daño, por la gravedad y las consecuencias tan terribles que tienen en comparación con otros pecados. Estos 7 pecados que han sido clasificados como graves, como capitales, como cardinales, son en primer lugar el orgullo, la avaricia, la envidia, la glotonería, la lascivia, la ira y la pereza. Cada uno de estos pecados es extremadamente grave, no solo por la destrucción que acarrean, sino también por la habilidad tan sutil que cada uno de estos pecados tiene para engañar al ser humano. Tal vez el peor de todos estos pecados es el orgullo. Aun cuando una persona ha nacido de nuevo en Jesucristo, el orgullo va a continuar manifestándose de distintas formas y sacando diferentes cabezas en todos nosotros como hijos e hijas de Dios. Tal vez en esta noche, después de pintar un cuadro bastante claro acerca de este terrible pecado, vamos a estar mucho mejor preparados para poder detectarlo y enfrentarlo cuando saque su cabeza delante de nuestra vida. Vamos a comenzar en esta noche examinando algunas características comunes de estos 7 pecados llamados cardinales o capitales. El término pecado, en primer lugar, la definición básica bíblica de la palabra pecado se toma de la palabra griega amartia y significa literalmente fallar el blanco. Esta marca o este blanco es la justicia de Dios basada en su carácter santo. Así que cuando pecamos en cualquier capacidad, estamos fallando en dar en el blanco. Estamos fracasando en poder centrarnos donde Dios quiere que nosotros nos centremos. En este sentido, todos los pecados son malos. Sin embargo, aun cuando todos los pecados son malos, no significa que todos los pecados sean iguales. Veamos por qué. En primer lugar, todos los pecados son malos, pero algunos hacen más daño que otros. Por ejemplo, el pecado de la preocupación. Si no se lleva la preocupación a un extremo, que sería la angustia, este pecado no daña a nadie más que a la persona que vive preocupada y se puede tolerar más fácilmente que el pecado de la lascivia o el pecado sexual o el pecado de la avaricia. En comparación, realmente, la lascivia y la avaricia hacen ver a la preocupación como un pecado muy chiquito. En segundo lugar, todos los pecados son malos, pero no todos son absolutamente graves. Las equivocaciones letales que continuamente estamos cometiendo no solo van a desbastar y a destruir nuestra reputación, nuestras relaciones,
sino que también nos van a acabar esclavizando. Jesucristo dijo que cualquiera que hace pecado, cualquiera que continuamente vive repitiendo una acción mala, se convierte en esclavo de esa mala acción que continuamente repite. Pero eso no es todo, porque los pecados mortales o los pecados graves también son el origen de otros pecados. Por ejemplo, la avaricia. La avaricia es un pecado capital porque nos motiva a robar, a mentir y a oprimir a otros para satisfacer sus demandas. La envidia también es considerada pecado grave porque produce sospecha y violencia para obtener siempre lo que desea. La lascivia sexual está entre los peores pecados que existen porque deshumaniza, degrada y coloca el ego y la satisfacción personal sobre todos los demás. Hablamos hace 8 días en nuestra conferencia de las relaciones sexuales sin control bastante ampliamente. Si tú no le pones un alto a cualquiera de estos pecados en tu vida, que son asesinos, porque el pecado es asesino, acabará desencadenando dentro de tu vida consecuencias tan desastrosas que no solamente te va a lastimar a ti, sino vas a lastimar a tu esposa, vas a lastimar a tu esposo y vas a acabar haciéndoles un daño muy grande a tus propios hijos. Los pecados no solamente son malos porque nos lastiman a nosotros, sino porque nosotros lastimamos a otras personas con nuestra forma pecaminosa de vivir. Cada uno de los pecados capitales produce fenómenos sociales muy dañinos. Vean ustedes estas consecuencias. La lascivia produce pornografía y violaciones. La glotonería por plámenes. La pereza produce a otras personas. La avaricia produce idolatría y falta de confianza. Y el orgullo produce envanecimiento, autosuficiencia y discriminación en todas sus formas con las demás personas. Y en tercer lugar, todos los pecados son malos. Vuelvo a repetir, pero los pecados capitales pueden hacer a otras personas tan miserables como lo hacen con nuestra propia vida. Los efectos de algunos actos de tu vida de desobediencia pueden estar contenidos dentro de un perímetro muy angosto de tu mundo privado. Pero la presencia de pecados graves comienzan a traspasar tus fronteras y comienzas a lastimar a terceras personas de una forma eterna. Hermanos en Jesucristo, todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, estamos enfrascados en un grado u otro en una batalla personal continua en contra del vicio y del pecado. Todos los cristianos luchamos diario en contra del pecado. Y aquellas personas que no están luchando en contra del pecado son las personas que son arrastradas por la corriente. Aunque la ira no nos hace a todos asesinos, aunque la lascivia no nos hace a todos violadores y adictos a la pornografía, y aunque nuestra avaricia y nuestra envidia no nos hace a todos criminales, todos estos pecados, junto con la glotonería, la arrogancia y la pereza, frecuentemente nos hacen miserables a nosotros y a las personas que viven debajo de nuestro mismo techo. Vamos pues a continuación, después de esta breve introducción, a poder estudiar, analizar y evaluar el pecado que es la cabeza de todos los pecados. Y lo vamos a ver por qué. El orgullo, o la soberbia, o la altanería, o como ustedes le quieran llamar. Vamos a contestar en esta noche la primera pregunta. ¿Qué cosa es el orgullo? ¿Y dónde comenzó el orgullo? El orgullo o la soberbia es una opinión inflada, arrogante y desproporcionada de ti mismo, de tu propia importancia, de tu propio poder y de tus propias habilidades.
La soberbia y el orgullo produce el concepto engañoso de que no necesitas a Dios, de que tú puedes ser autosuficiente y además que no necesitas a nadie para poder ayudarte. El orgullo también busca el reconocimiento y la alabanza, el aplauso de los demás. El orgullo, de acuerdo a la Biblia, tuvo su origen en Satanás, por lo que es un pecado mucho más antiguo que los seres humanos hemos cometido desde el huerto del Edén. Veamos, por ejemplo, en Isaías 14, de qué forma Satanás originó o tuvo en él el comienzo del orgullo, de la soberbia. Dice Isaías 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este pasaje nos revela que Satanás quería el trono de Dios, la gloria de Dios, y sobre todas las cosas llegó a un extremo tan desproporcionado, llegó a una locura espiritual, cuando Satanás, ya totalmente desquiciado, como muchos de ustedes, creyó que podía asemejarse a Dios. Enceguecido con el orgullo, Satanás creyó realmente que él podía usurpar el control del universo, quitándole el control al Creador. Fue el clímax de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo. Y desde ahí, desde ese pensamiento, dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Desde antes de la creación, desde el principio de los tiempos, dice la Biblia, que todo ser espiritual que se ha enorgullecido, siempre tendrá su mismo fin. Dios lo aplastará y lo hará tragar polvo. Toda persona que se exalta, Dios la tendrá que humillar. Toda persona que se humilla, Dios la tiene que exaltar. Así pues, el orgullo es la antítesis, es totalmente lo opuesto, lo contrario a la más grande virtud, que es la humildad. En lugar de ser Lucifer, Satanás, la estrella de la mañana, se convierte en el enemigo de Dios. Se convierte en el maligno, se convierte en el príncipe de las tinieblas. Y siendo que fue el orgullo, aquella pasión dentro de este ser espiritual creado perfecto y hermoso, inteligente y sabio, es lo primero que él quiere hacer cuando Dios crea a la primer pareja en el huerto del Edén, y lo primero que hace es tratar de inyectarle su veneno, diciéndole a Eva, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Así vemos pues que desde el huerto del Edén hasta nuestros días, Satanás no ha cambiado su forma de operar. Satanás continúa diciéndole a cada uno de ustedes, a cada ser humano y aún a nosotros, ya siendo cristianos, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Jesucristo, todos los días nos sopla al oído para sugerirnos, independízate de Dios. No necesitas pedir consejo, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú puedes mandar, tú puedes hacer, tú puedes deshacer. Tú eres Dios, vive tú tu vida, establece tú tus reglas, tú pon las formas y la moral en la que tú debes de vivir. No tienes por qué escuchar a nadie porque tú
eres Dios. Realmente Dios le dio a Satanás un reino para que él pudiera gobernar, pero el reino que Dios le dio a Satanás no era el reino que él anhelaba, porque el reino que Dios le dio a Satanás fue el infierno. Desde entonces Satanás ha tratado de atraer, de arrastrar con él a mucha gente para llenar este lugar de tormento y de desesperación con personas que caigan finalmente en el infierno porque cometieron el mismo pecado de él, el pecado de orgullo, y para que acaben rebelándose en contra de Dios. La mayor parte de las personas que se condenen algún día en la eternidad lo van a hacer porque se rebelaron voluntariamente en contra de Dios. Cometieron y repitieron y creyeron el mismo pecado de Satanás. Vamos ahora a ver qué opina Dios del orgullo, porque la Biblia usa palabras muy fuertes, muy directas en contra del orgullo, y casi siempre que la Biblia enuncia alguna lista de pecados, el orgullo encabeza a casi todos los pecados. Comencemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Noten ustedes que el orgullo encabeza la lista. Los ojos altivos, o sea, la altivez, la arrogancia, la altanería, la soberbia. Todas palabras sinónimas del orgullo. La lengua mentirosa, las manos del corazón que maquina, pies presurosos para correr, alzo que habla mentiras, discordia entre hermanos. Versículo 13, dice la Biblia: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Otra vez se menciona que temer al mal es principalmente abandonar la actitud de arrogancia y de soberbia en nuestro corazón. En Proverbios 16, versículo 5, la Biblia continúa diciéndonos lo mismo: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Versículo 18, antes del quebrantamiento es ¿qué cosa? La soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquí se nos muestra que Dios va a quebrantar a todos los soberbios, porque antes del quebrantamiento de la soberbia, ¿estás tú ensoberbecido en esta noche? ¿Eres tú una persona arrogante, altanera? Y no necesariamente, como lo vamos a ver a continuación, significa que camines así en la calle, porque la gente cree que solamente los que tienen dinero o los ricos. La señora Pompidou, que vive por ahí en su milla y ve a todos de arriba para abajo, es la soberbia. Vamos a ver en esta noche que también los pobres son soberbios. Los ricos, los esclavos, los reyes. Es un pecado que cubre cualquier estrato social. Y principalmente, caminar con soberbia en la vida es caminar no creyendo que necesitas a Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, se nos vuelve a dar otra lista de pecados. Y dice la lista de pecados de Romanos 1, 29 al 31, describiendo el orgullo con diferentes palabras, lo siguiente: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y homicidios, condes, murmuradores, detractores, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vemos también en otra lista de pecados donde se vuelve a mencionar el pecado de orgullo continuamente. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados. Es otra palabra para la soberbia, amadores de los deleites, más que de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6, dice el apóstol Pedro las siguientes palabras: igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte fuera de tiempo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15 al 16, la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y aquí está la vanagloria, la soberbia, la altanería, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia, pues, inequívocamente resiste, se opone a las personas, a los seres humanos, con un espíritu arrogante, insolente, orgulloso, altanero, despreciativo, soberbio y autosuficiente. Todas estas palabras que les acabo de mencionar son sinónimas del orgullo, el pecado más grande que puede tener un corazón. Vamos a contestar en tercer lugar en esta noche de qué manera se manifiesta el orgullo. Ya vimos qué es el orgullo y dónde comenzó. Ya vimos en segundo lugar qué opina Dios del orgullo. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta el orgullo en todas las clases sociales, en los reyes, en los ricos, en los pobres, en los maestros, en todo individuo que no conoce y se resiste a ser dirigido por Dios. Al contrario de la glotonería, de la ira y de la avaricia, que se pueden detectar muy fácilmente, el orgullo es de lo más peligroso, porque el orgullo es un pecado que siempre se esconde, se disfraza o también se mezcla como un camaleón en cualquier estilo de vida. Tú puedes ver a un pobre indígena indito de lo más orgulloso que en tu vida has conocido. Y lo puedes ver así caminando con su sombrerito y tú dices, esa es una persona humilde, y puede ser más orgulloso que una persona con muchísimo dinero. Y puedes ver a una persona muy bien vestida, que a nadie ve así con ojos altaneros, y que no es arrogante y camina normal, y puede tener un corazón tan orgulloso como tú no te puedes imaginar. El orgullo es de los pecados más difíciles de poder detectar en una persona, hasta que pasa cierto tiempo y la persona, con pequeños detalles de su vida, manifiesta su orgullo, que se puede manifestar de diferentes formas. Miren ustedes, por ejemplo, en el Salmo 19, el rey David tenía tanto temor del orgullo y sabía de qué forma se esconde el orgullo, que le pide y le ruega a Dios, orando y diciendo en el versículo 12 y el versículo 13, Salmo 19. Dice David de una forma maravillosamente humilde: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú puedes contestar esta pregunta en esta noche? ¿Quién puede entender sus propios errores? La respuesta es nadie. Nadie, porque no somos dioses. ¿Qué significa esto? Que yo cometo errores, muchas equivocaciones en mi vida, que yo no sé que las estoy cometiendo. En segundo lugar, como estamos tan ciegos a nuestros propios fracasos, a nuestros propios pecados, a nuestras propias debilidades, a una forma equivocada de pensar de nosotros, necesitamos
que la persona más cerca a nosotros, en este caso nuestra esposa o nuestro esposo, o por qué no, muchas veces nuestros hijos nos digan nuestros errores. Y cuando tú eres una persona humilde que buscas a Dios y sabes que siempre te equivocas y que te puedes equivocar, si tu esposa te da un consejo, mi vida, te estoy viendo que tienes una actitud que no debiste haber tenido, escúchala. Si tu hijo te da algún consejo, padre, lo que tú estás haciendo no está bien ante los ojos de Dios ni de la familia, escucha a tu hijo. Pero si tú eres orgulloso, le vas a contestar a tu esposa, cállate, no me digas nada. Le vas a contestar a tu hijo, ¿tú qué sabes de la vida? Ese es el orgullo, esa serpiente enrollada en tu corazón que te ciega y que te bloquea y no te permite recibir ningún consejo de ninguna persona. David pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces continúa David diciéndole a Dios, líbrame de los que me son, ¿qué cosa? Ocultos. David sabía que por más santo que él se creyera, por más justo que una persona pueda creerse, tiene pecados ocultos, bien escondidos. Allá en lo más recóndito de tu alma existen motivaciones pecaminosas. Existen deseos y anhelos y vicios que los tienes ahí guardados y arraigados, aunque digas que no. Y esto que está tan escondido en nuestra alma, de lo cual muchas veces somos ciegos, solo Dios nos puede librar. Pero para que nos libre Dios, dice el versículo 13, preserva, o sea, guárdame, sálvame también. Y ahora vean ustedes el pecado que enuncia David. ¿Cuál es? Las soberbias. Líbrame, le dice David a Dios, de todos los pecados que existen. No mencionó, líbrame de la glotonería, líbrame de la envidia, líbrame de la lascivia. Oh Dios, líbrame del pecado que hizo que Satanás cayera. Si el orgullo es el origen que hizo que Satanás precipitara su caída desde el cielo hacia abajo, es el pecado que más temor debemos tener que gobierne nuestra alma. Oh Dios, líbrame de ser arrogante, altanero, soberbio, presumido, que me crea o que tenga yo un concepto más alto del cual debo yo tener. Dice el versículo 3 que el problema de la soberbia es que para que no se enseñoree de mí. La palabra enseñorear significa gobernar. En otras palabras, si tú no eres humilde y le pides a Dios y le dices a tu esposa, dime mis verdades, vieja, cántame la verdad, no me voy a sentir herido ni nada, dime y cachetéame y dime eres esto y aquello, y después de que me digas todo eso me voy a meter a mi cuarto y me voy a hincar y voy a llorar y le voy a decir, oh Dios, de todo lo que me dijo mi esposa, de todo lo que dijo mi esposo, tal vez hay cosas que no son ciertas, pero si no son ciertas, de todas maneras, me humilla saber eso. Y si son ciertas, me van a edificar. Así que, bienvenida la crítica. ¿No es verdad? Porque si la crítica es negativa, no se humilla. Y si es verdad, no se edifica. Así que no tengamos miedo de ser criticados. No tengas orgullo de ser exhortada o exhortado. Hay hermanos que le dice algo una persona o un pastor y el hermano en 2-3 semanas ya no quiere venir a la iglesia, ya no habla, ya no contesta. Es un orgullo tan grande que tenía ese hermano que parecía y tenía cara de San Martín de Porres, que en cuanto se le puso el dedo en la llaga, salió la cabeza de la serpiente del orgullo e inmediatamente se manifestó cuando la persona se siente herida en sus sentimientos. ¿Eres tú una persona fácil de ser herida sentimentalmente? Eres muy orgullosa. Todas las personas que fácilmente las lastiman, ya no voy a la iglesia porque me hizo fuchi el domingo.
Ya no quiero ir a panderos porque me regañaron. Ya no quiero tocar la guitarra porque dicen que toco muy fuerte y si no les gusta pues ya mejor no toco la guitarra. ¡Orgullo! ¡Soberbia! Esa resistencia que no me diga nadie, yo estoy bien. Yo soy Dios, ¿qué no ven que soy Dios? No se atrevan a criticarme, no se atrevan a perseguirme, no se atrevan a decirme que estoy mal. El orgullo sacando su cabeza venenosa y manifestándose dentro de tu corazón. El orgullo. El origen de la caída de Satanás. El orgullo se manifiesta en nuestra época actual de diferentes formas. El orgullo se puede expresar con un aire de superioridad. Esto es obvio cuando prendes la televisión y ves una entrevista. A ver, doctor, y el doctor está así con la pierna cruzada, con su cigarro así. Pues todo lo que ustedes están diciendo son tonterías. Pues como me dice mi doctorado, y yo que tengo filosofía y letra, y ves esa actitud de muchas personas en la televisión, en el cine, en el teatro, en los deportes, ese aire que se les ve desde muchos kilómetros de superioridad sobre los demás. Ahí es cuando el orgullo pues es fácilmente detectable. Ya sería el colmo esta actitud en la iglesia. Voy a repetir, el orgullo puede estar así ya descarado o se puede esconder dentro del lugar más recóndito de tu corazón. El orgullo también se puede manifestar con una actitud de egoísmo. Las personas egoístas son generalmente personas muy orgullosas. ¿Por qué? Porque estas personas cuando quieren su ego y no me toques esto, no me agarres aquello, esto no te lo presto, y mi coche no es para esto, y no quiero hacer esto ni compartir aquello, siempre la raíz es el orgullo. El orgullo exalta el ego. El orgullo siempre infla a nuestra personalidad de una forma egoísta. En tercer lugar, cuando hay una determinación de obtener algo a costa de los demás. Ahí está el orgullo. Yo quiero llegar a ser gobernador de Cuernavaca. Y si para ser gobernador necesito matar, necesito robar, necesito mentir, necesito cometer inmoralidad o chantaje, no me importa, yo quiero ser y sentarme en ese trono. Ahí está el orgullo. Yo les platicaba a ustedes que hace algunos años tuvimos la bendición tan grande de estar con el doctor Billy Graham y el expresidente López Portillo de México. Y recuerdo tan claramente esa mañana, fueron como a las 12 del día, que ahí en Los Pinos nos recibió el presidente López Portillo. Y Billy Graham, un hombre, ustedes saben por qué ha sido usado por Dios, porque su característica más grande, y es la característica más grande de todos los gigantes espirituales de Dios, la humildad. Grande en humildad. Ahí estaba el hermano, enfrente del presidente, y el presidente aquí, con las cejas así, ¿no? No, y usted, aquí hay papas fritas, no, que el budismo, el cristianismo y que todas las demás religiones. Ya en la escuela estudié filosofía y letras, estudié todas las religiones, conozco lo que es la religión. O sea, le estaba diciendo al hermano Billy Graham, este expresidente, ¿sabes una cosa? Todo lo que me digas ya lo sé. No tienes nada que decirme. Y el hermano tan paciente, mirándolo aquí tan humilde y todo, es que, señor presidente, yo le vengo a hablar a usted, no de religión, le vengo a hablar de la salvación de su alma. ¿Está usted seguro que si muere hoy en la noche, usted se va al cielo? Así le decía Billy Graham, no le habló de filosofía, no le usó que las políticas estériles y demagogia y palabras así altisonantes y aquí garigoleadas. Le dijo, usted es pecador, Cristo murió en la cruz, arrepiéntase porque puede venir el diablo por su alma hoy en la noche. Fue todo lo que le dijo. Pero ¿cómo a mí, el presidente de la República, se atreve usted a venirme a decirme esto? Hábleme con un lenguaje como el de Octavio Paz, hombre. Hábleme como William Shakespeare. Hábleme con... ¿Qué no ve que soy educado? Se enojó el presidente. ¿Por qué? Porque lo mismo que el apóstol Pablo, cuando fue con los griegos y los filósofos a Atenas, dice 1 Corintios 2, cuando fui a ustedes, no les hablé con palabras de humana sabiduría para que vuestra fe no esté fundada en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios.
Pablo a propósito escogió un lenguaje simple y llano para presentar el Evangelio y para que los griegos, al oír tan claramente un hombre murió en la cruz y esta es la salvación, se avergonzaran de su intelectualidad y de su sabiduría. El orgullo se manifiesta cuando las personas tienen una actitud de superioridad, una actitud de egoísmo hacia los demás, buscan la alabanza y reconocimiento a cualquier precio. Y el orgullo también se manifiesta en una actitud de desprecio por los pobres, de desprecio por los negros, desprecio por otra raza, cultura, social o económico. Ustedes han oído mucho la expresión, ¿y tú de qué sangre eres? Contéstale, tarahumara. Hay gente que dice, pues yo tengo sangre alemana corriendo en mis venas, e inglesa, e italiana, y chanchoyana. Dile, pues yo soy chichimeca. Y la gente, como que, ya porque la gente tiene ojo azul o porque es güera ya, y esa persona se cree superior al negrito, al indígena, al bolero o a cualquier persona. ¡Qué equivocados estamos! Si tú naciste con ojos azules, tú no escogiste nacer con ojos azules. Si naciste prieto, no escogiste ser prieto. Entonces, no menosprecies a otra persona que tenga una condición inferior a la tuya. Tú tuviste la oportunidad de ir a la universidad. Tuviste la oportunidad de tener padres que pudieron financiarte una carrera y te recibiste. No menosprecies al bolero ni al plomero que no tuvieron la oportunidad que tú tuviste. Cuídate de un aire de superioridad. Nunca veas a nadie despreciativamente, porque esto es un orgullo que Dios odia. Y estamos hablando entre cristianos, porque entre cristianos hay un orgullo muy grande. ¿Y tú a qué iglesia vas? Y si no vas a esa iglesia, eres peor que los demás. Y si hablas lenguas, eres hereje. Y si echan fuera demonios, ni me saludes cuando vayas a Sanborns. Hay cristianos de otras iglesias que no se saludan porque son de otra iglesia o porque se fueron a otra iglesia. Ya los marcaron, los marginaron, le pusieron tache en la lista negra y ya para afuera. ¿Por qué? Porque tú debiste haberte quedado en mi iglesia. Ah, sí, es el Espíritu Santo el que coloca a cada quien. Y si el hermano es del otro lado, que se vaya. Yo lo sigo saludando. Es su problema. Yo no puedo despreciarlo porque mi iglesia no es superior a ninguna otra. En todas las iglesias se mueve el Espíritu Santo, en todas las iglesias hay un remanente de cristianos. Cuidado con un aire de superioridad religioso, porque caemos como los fariseos. Debemos ser humildes. Y si tenemos una iglesia linda y si se enseña la palabra de Dios, gracias Señor, pero a mis hermanos de otras iglesias les sigo amando igual y no los desprecio, ni me siento superior de que yo sí tengo más verdad que tú, porque a ti no te enseñan nada los presbiterianos o los bautistas. Orgullo religioso, el cual Dios abomina. Hermanos en Jesucristo, vamos a acabar con algunas advertencias prácticas en esta noche, porque Dios nos ha dejado en su palabra lo que Él piensa acerca del orgullo, las consecuencias tan trágicas que acarrea esta actitud de prepotencia, altanería, soberbia, arrogancia y desprecio por los demás. En primer lugar, recuerda que Dios odia el orgullo más que cualquier cosa. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios. No dice Dios resiste a los glotones. Dios resiste a los lasciviosos. Dice Dios resiste a los soberbios. Porque Dios no dice en la Biblia que la soberbia, que el orgullo es un pecado, que como tuvo su origen en Satanás, puede desencadenar en tu vida la destrucción de tu propia vida cristiana. En segundo lugar, recuerda que Dios siempre va a quebrantar, a humillar, a aplastar a los orgullosos. Tal vez después de que una persona ocupe el puesto más grande políticamente, y mientras políticamente tú fuiste un orgulloso, te diga Dios ahora de la presidencia,
Almoloya de Juárez. Después de haber tenido todo lo que tenías, ahora te vas junto con los peores hombres, junto con la gente que no te atrevías ni a rozarte en la calle, a que te echen debajo de la puerta como un perro, la comida, a que tu nombre se olvide, a que los periódicos te hagan trizas por cuanto fuiste soberbio y orgulloso. Dios aplasta siempre la soberbia. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Es un ejemplo de soberbia tremendo en la Biblia. Un hombre que alcanzó ser el emperador más grande de todos los tiempos de su época, con la ciudad más preciosa, y un día Daniel le interpreta un sueño en el capítulo 4 y le dice: Rey Nabucodonosor, reconoce que Dios reina. Pasó un año y él no hizo caso a la advertencia, y un día Nabucodonosor, mi palacio así estaba, mi Lincoln Continental Town Car, mi casa con televisión y video cada uno de mis hijos, qué padre parabólica tengo, todo estaba y Dios, ¿qué hizo con este hombre? Dios lo degradó, lo aplastó como una chinche y lo convirtió en un animal. Y hasta que él pudo comparar besando el polvo, que no era nada ni nadie, Dios le permitió recobrar la razón y arrepentirse y darle finalmente la gloria a Dios. Nunca se te olvide en tu vida, nunca te exaltes. No importa el puesto que te den, no te sientas con aires de superioridad. Miren ustedes, por ejemplo, que no solamente los gobernantes. Dice el dicho mexicano: tómate un indito de la montaña, ponle una cachucha de policía, una chapa de policía y una pistola, y cambias su personalidad y lo haces orgulloso. Pasen ustedes junto a una patrulla y vean ustedes esa gente que no tiene mucha cultura, que son policías, cómo te miran cuando andan con ametralladoras y con pistolas. Ni te les acerques porque son superiores. Y así te miran, mira, y te retan. ¿Qué me ve? Hoy si no he hecho nada, usted está para protegerme, no para echarme la bronca. El orgullo se manifiesta tanto en el que no tiene educación, como en los gobernantes, como en los escritores, como en los filósofos, en cualquier tipo de personas. Muchas veces los más pobres son los más orgullosos, solo porque traen una ametralladora o una pistola. Esa prepotencia y esa altanería que los hace sentirse ya, quítense todos, hínquense todos, pónganme la alfombra. ¿Por qué? Porque traes pistola, porque estás armado, porque tienes una chapa, te equivocas. El orgullo hace presa de todos los seres humanos. En tercer lugar, recuerda que Dios da gracia solo a los humildes. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Nada más a los humildes. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres encontrar el favor de Dios y experimentar todas sus bendiciones, hermano querido, hermana querida? Entonces, humíllate delante de Él y de los hombres. No tengas miedo de humillarte delante de tus hermanos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Humíllate delante de tu esposa. Viejita, ahora yo te hago de cenar. ¿Cómo? Pues si yo soy don Huicho. A mí me sirve usted. Y si no, ahí tengo en la puerta el amante. Me lo contaron, Solo Dios es testigo que no la veo. Y no miento. Pero las hermanitas me cuentan todo. Humíllate delante de tus hijos. Llévate a tu hijo a tomar un café a Samuel's y hijo, perdóname por lo que hice anoche. Perdóname porque me oíste cómo me dirigí a tu mamá. Perdóname por el mal ejemplo que les estoy dando. Perdóname. Humíllate. No tengas miedo a humillarte delante de tus hijos tampoco. Humíllate delante de tu maestro. Maestro, ayer le falté el respeto a usted. Vengo a decirle en esta mañana que me perdone. Humíllate. A un hermano, acércate y dile: hermana, ayer te aventé ese cassette, te aventé la Biblia, no te saludé, traía el corazón, quiero pedirte en esta noche que me perdones. Humíllate. Cada oportunidad que tenemos para humillarnos,
Dios nos da gracia. Y en cuarto y último lugar, recuerda que todo lo que tienes, raza a la que perteneces, si tienes o no tienes cultura, color de ojos, si tienes dinero, poder, posición o rango, todo proviene de Dios. Primera de Corintios 4, versículo 7. Dice la Biblia a través del apóstol Pablo en Primera de Corintios 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, la Biblia dice, ¿qué te hace a ti ser diferente de todos los seres humanos? Color de ojos, por la posición, por el rango, por que eres rey, porque eres esclavo. Todos los seres humanos hemos sido hechos de un solo linaje, de una sola sangre, y todos los seres humanos tenemos dentro un alma. Y lo que Dios ve, nunca ve con el vestido que traigas, el coche que tienes, si tienes un puesto bueno, si tienes un puesto malo. Dios ama al indígena, Dios ama al rey, Dios ama a todos, Dios ama a las almas. No hay nada en lo cual podamos presumir en la vida. Si eres algo, Dios te lo dio. Si no tienes, Dios no te lo ha dado. Entonces, ¿por qué ese aire de superioridad? Los que son más inteligentes que otros, Dios les dio la inteligencia. ¿Por qué humillas? ¿Por qué gozas? ¿Por qué disfrutas ver humillar a una persona que no tiene tu inteligencia? Por tu orgullo. El orgullo, el origen de la caída de Satanás. Todo proviene de Dios. No hay nada de lo cual podamos jactarnos, ni siquiera la salvación, porque hasta esto es un regalo de Dios. Nadie puede decir, yo merecía ser salvo, Dios vio en mí lo bueno que era con los niños, Dios vio en mí cómo me iba a la villa, Dios vio en mí que yo era una persona buena, yo sabía que el cielo me esperaba. Orgullo religioso. Y hay personas religiosas que son las más orgullosas que existen en este planeta y van a estar en el infierno algún día, con todo y la foto del Papa en su casa. ¿Alguno de ustedes en esta noche ha pecado de orgullo? No levante la mano. ¿Alguno de ustedes en esta noche, el Espíritu Santo en alguna área de tu vida ha puesto el dedo en la llaga y te ha hecho sentir que debes comenzar a humillarte ya? Yo te recomiendo que lo hagas, hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. Sal por esa puerta con la cabeza baja, reconoce tu condición, no tienes nada, no eres nadie, no eres nada, eres polvo, igual que yo y que todos. Y si algo tenemos, si algo logramos en la vida, fue porque Dios nos los dio. Si tú mantienes esta actitud de humildad, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa y con Dios, Él te va a bendecir grandemente, porque Dios bendice solo a los humildes. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por Jesucristo, el ejemplo más grande de la humildad. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, tomando la forma de un siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ser humano, se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, una muerte ignominiosa, una muerte que solo los criminales podían llevar a cabo, una muerte donde los peores hombres eran exhibidos como animales, colgados para que la gente se burlara de ellos. De esa forma murió el Rey de Gloria, el Príncipe de Príncipes, el Rey de Reyes, el que pudo haber bajado a la tierra y haber demandado adoración y alabanza y reconocimiento. Les dijo a sus discípulos: vengo a servirlos,
Vengo a hincarme y a lavarle los pies. Vengo a mostrarles que a través de la humillación y de la muerte a la carne y al ego y al orgullo, mi Padre exaltará a su tiempo. Y por cuanto el Hijo de Dios se humilló, por cuanto el Hijo de Dios se rebajó, Dios después le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese algún día que Él es el Señor. Ejemplo nos ha dejado para que sigamos en sus pisadas. Padre, en esta noche nos humillamos delante de ti. No somos nada, Señor. Sin ti, separados de ti, nada podremos hacer. Lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que nos has dado, todo proviene de tu mano maravillosa, llena de gracia y de poder. Oh Dios, queremos mantenernos humillados. Oh Dios, líbranos, Señor, de las soberbias, que no nos gobiernen, que nunca creamos que somos algo cuando no somos nada, que nunca nos exaltemos ni busquemos reconocimiento, porque tú nos vas a humillar hasta el polvo, para que nos acordemos que solo tú eres Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Y así con tu rostro inclinado en esta noche, tal vez muchos de ustedes han sido tan orgullosos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, precisamente por tanto orgullo que hay en tu corazón. Ya no digas en esta noche, no lo necesito. Ya no digas, yo puedo vivir sin Cristo, porque tu orgullo te destruirá. Ven a la cruz en esta noche. Haz la paz con Dios. Recibe a través de la muerte y la sangre de Cristo la santificación que hay de pecados por medio de Él. Y ven a la cruz, arrepentido de tu orgullo, para que Él te pueda exaltar. Dile a Cristo en esta noche, Señor mío y Dios mío, ha sido mi orgullo el que me ha impedido invitarte a mi vida como Señor y Salvador. Ha sido por orgullo, por creer que yo era algo que podría vivir y podría triunfar sin tomar en cuenta tus mandamientos. Perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú pagaste en mi lugar con tu sangre y con tu muerte, y te invito a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Humíllame en esta noche, Señor, porque quiero algún día ser exaltado en la resurrección de los muertos, junto a tu trono, y reinar para siempre con todos aquellos que reconocieron que Jesús es el Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.